maestría, maestros y profesores, doctores y estudiantes, por permitirme compartir estas ideas con ustedes, aunque para muchos deben de conocerlas ya, corresponden a la fundamentación de la didáctica de la matemática. Yo a esta pequeña presentación le llamé ontosemiótica del objeto matemático. Tengo escritas unas notas alrededor de esto, son unas 50 cuartillas aproximadamente, que se las puedo enviar al comité organizador para que se las hagan llegar y puedan revisar con un poco de mayor detenimiento y las referencias bibliográficas lo que ahí se dice. Bien, este es el resumen de la plática que todos ya seguramente leyeron. Dice que para el fundamento de la didáctica de la matemática es de particular interés el significado de los objetos matemáticos, los cuales pueden ser atendidos según Juan Godino, desde dos perspectivas, una antropológica y otra pragmática. Voy a presentar la noción de significado desde la perspectiva pragmática y su relación con el objeto. Eso es grosso modo lo que vamos a hacer. Básicamente está tomado de unas reflexiones de Juan Godino y Carmen Batanero, de un artículo que se llama Significado institucional y personal de los objetos matemáticos. Entonces, bueno, esta noción es de interés para una gran diversidad de áreas de conocimiento. La de significado es para la filosofía, la semiótica, la lógica y otras ciencias que se interesan en la cognición humana. Hay algunas ideas alrededor de la noción de significado por estos tres investigadores. Hay mucho más. Por ejemplo, Sierpinska entiende la noción de significado en relación al acto de comprender, y entonces él dice que comprender el concepto será entonces concebido como un acto de captar su significado. Dumet desarrolla en realidad una teoría de la comprensión fundada en el lenguaje, y establece que una teoría del significado es una teoría de la comprensión. Esto es aquello que una teoría del significado tiene que dar cuenta, es aquello de que alguien conoce cuando conoce el lenguaje. Y bueno, hay una concepción de este autor, Lyons, donde dice que la significación se describe como una relación ternaria. Esta es relevante porque nos establece un triángulo, ¿sí?, que es el que tenemos acá, que está establecido entre el concepto, que es un objeto matemático, el signo, que es un término, una expresión matemática, ajustándolo a la didáctica de la matemática, y un referente. Posteriormente, cuando veamos el signo y el concepto, en semiótica, al signo se le llama, al concepto se le llama significado, y al signo se le llama significante. Y el referente es desde donde estamos viendo ese objeto matemático. Bueno, el objeto, en términos filosóficos, bueno, me voy a permitir establecer a veces algunos puentes entre la parte de la didáctica de la matemática, en términos de la filosofía, a veces con semiótica, a veces con lingüística, que son cosas que aprendí en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, el objeto en términos generales, y lo desarrollo en las notas que les voy a enviar, tiene dos momentos en el desarrollo del pensamiento humano. Uno es como el fenómeno, que nos establece que el objeto es un ente, bueno, ente, ens, sein, res, de la declinación de la palabra, y básicamente se refiere al ser de los objetos, como Aristóteles lo establece en su metafísica, a la causa y a la consecuencia de esos objetos. Y la clave ahí está en
en el término de verdad. Hay todo un tratado filosófico de un pensador que se llama Gadamer, que es de la escuela de Husserl, Heidegger. Gadamer nos establece, hay un libro que se llama Verdad y Método. Bueno, entonces para este pensador y para toda la filosofía hasta antes de 1800, el nivel de verdad que ellos consideraban era tratar de contrastar el objeto con los dichos del objeto. Esto es, si alguien dice, bueno, yo tengo no sé si lo vean, en mis manos unos lentes, digo, estos son unos lentes porque concuerda el objeto con lo que yo digo del objeto. Tiene una forma y tiene una función, pero si yo tomo, por ejemplo, un celular y yo digo, bueno, esto es un vaso con agua, pues no, el objeto que ustedes ven no concuerda con lo que yo digo del objeto. Entonces se refiere básicamente a la parte de los objetos materiales. Posteriormente, Platón, reflexionando sobre esta situación, dice que aparte de los fenómenos o de los entes, el de ens, sein, res, ser, el ser de los objetos materiales, dice que hay otro tipo de objetos que son objetos del pensamiento, y eso les llamó nómenos. De hecho, hay en el método, así se llama el libro que escribió un pensador holandés. Ahorita debo de recordar el nombre. El primer capítulo del método es precisamente sobre esta discusión sobre el fenómeno y el nómeno, los objetos del pensamiento. Bien, para una teoría del significado, con base en el artículo de Godino, dice que hay dos posiciones, una realista y otra pragmática. Dice que el significado que es en la teoría del significado, en la parte realista que es conceptual, dice que es una relación entre signos y entidades concretas o ideales que existen independientemente de los signos lingüísticos. Esa es una cita que toma de Godino, que toma de Kutschera, y básicamente acá el uso se rige por el significado. De hecho, en la filosofía existencialista de la escuela de Husserl y de Heidegger, básicamente ellos lo que establecen es que el primer nivel de sentido, de significado que adquiere el ser humano, según ellos, es a través del uso. El segundo nivel es a través de la proposición o de la palabra, porque está filtrado por una interpretación, y la interpretación, cuando nosotros emitimos el enunciado o la proposición, tiene una intención, y ese es el fundamento de la psicología, que está fundada en esta filosofía, como la de el que escribió, este pensador que escribió la gula, Jean-Paul Sartre. Bien, y tiene otra teoría del significado, que es la parte pragmática. Y bueno, aquí el significado que es al que se ciñe Godino y después todas las personas que lo han citado, como Carmen Batanero, Bruno D'Amore, dicen que hay una teoría de significado pragmática que básicamente se rige o depende por el contexto del campo de problemas donde nos estemos moviendo y para qué nos va a servir. Entonces, dice que la preocupación por el significado de los términos y conceptos llevan directamente a la indagación sobre la naturaleza de los objetos matemáticos. Esa es el por qué tenemos que atender al objeto matemático, porque está íntimamente relacionado con el significado de los mismos, y a través de una diacronía, cómo va transcurriendo este significado de ese objeto, cómo va variando a través del tiempo, es como se llega a formar el concepto determinado o ligado o asociado al objeto matemático, ya que estos emergen o surgen para resolver una serie de problemas.
Bueno, en relación al objeto matemático, bueno, esta es una cita de Bruno de Amore. El artículo se llama Oggetti concetti in matematica, y bueno, si no mal recuerdo, esta es una cita que él toma. Dice un oggetto matematico, un emergente da un sistema di prassi dove sono manipolati oggetti materiali che si scompongono in differenti registri semiotici: registro orale della parola o delle espressioni pronunciate, registro gestuale, dominio dell'iscrizione, ovvero ciò che si scrive o disegna, grafici, formule, calcoli, vale dire registro de la escritura. Dice que los objetos matemáticos emergen o surgen de un sistema de prácticas donde están manipulados los objetos materiales que se descomponen o se pueden representar en diferentes registros semióticos. Entonces, pueden ser los orales, los de la palabra o expresiones pronunciadas. Los registros gestuales, dominios de las inscripciones, esto es, los que se escriben o se diseñan, como las gráficas, fórmulas, cálculos. Vale decir, en términos generales, de la escritura. Luego, acá nos dice que, bueno, dice un oggetto esiste dal momento in cui una persona X o una istituzione Y riconosce questo oggetto come esistente per essa. Più esattamente si dirà che l'oggetto O esiste per X rispettivamente per Y, se esiste un oggetto rappresentato por esta relación respectivamente. He detto relazione personale. Dice que el objeto existe desde el momento en que una persona o una institución reconoce este objeto como existente para ella o para ellas. Más exactamente se dirá que el objeto existe para X, si existe un objeto representado por aquí esta es una relación entre la persona y el objeto, el RXO, o respectivamente el RIO es la relación entre la institución y el objeto, y dichas relaciones personales. Bueno, el objeto, cuando, así define el objeto Juan Godino, y estas dos citas que hace Bruno de Amore en Oggetti concetti, en matemática, los está tomando de Chevallard. No, yo no pude conseguir bueno, los artículos estos sí los tengo, pero el de Chevallard no lo pude conseguir, donde define de este modo al objeto. Entonces Godino se ciñe a él y dice que el objeto lo podemos establecer de manera institucional o de manera personal. Dice que el objeto es un objeto institucional porque emerge o surge de prácticas sociales asociadas a un campo de problemas. Y es personal si las prácticas personales significativas están asociadas a un campo de problemas, lo que hacen los profesores o lo que hacen nuestros estudiantes, que básicamente la práctica la considera como significativa cuando comunica, valida y generaliza. Ahí me faltó una E. Ligado al objeto se genera el significado. Tanto el objeto, la forma, como el significado van cambiando a través del tiempo en un momento histórico determinado. Entonces, eso significa que sea diacrónico, día más cronos, o sea, cómo cambia a través del tiempo. Y de manera entonces paralela, el significado del objeto que va cambiando con el tiempo, bueno, el objeto que va cambiando con el tiempo en su forma, que sería el significante en una semiótica elemental, también cambiaría en su significado. Entonces dice que hay un significado institucional y un significado personal de un objeto matemático en particular. Cuando es institucional, cuando las prácticas de una institución, que puede ser la escuela, o puede si el centro de enseñanza corresponde a un instituto o una facultad de matemáticas, pues entonces pues el significado de un objeto va a ser diferente que el que se puede tener, digamos, para una ingeniería o para una escuela de administración o para chicos de bachillerato. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en el concepto de integral, ¿no? El matemático lo concepciona de un cierto modo, los ingenieros de otro modo y los chicos de bachillerato de otro modo, que corresponden a niveles
cognitivos totalmente diferentes. Entonces dice que las prácticas institucionales asociadas al campo de problemas de los que emerge el objeto es el significado institucional. Y el personal tiene que ver con las prácticas personales de una persona determinada para resolver el campo de problemas en los que emerge el objeto personal. Bueno, ya dijimos que la práctica es significativa cuando cumple con estas tres condiciones, según Godino, cuando comunica, valida y generaliza sus procesos o su desarrollo. Dice que, aquí tenemos un triángulo, el mismo que teníamos anteriormente acá, me estoy regresando, de acá es de Lyons, tiene signo, concepto y referente, lo podemos establecer ahora de este modo. El significante, el significado y el referente. La unión indisoluble entre un significante y un significado en lingüística y en semiótica se le llama, bueno, se le llama la semiótica y es una semiótica la básica, que es la denotativa de algún concepto, de alguna idea. Y el referente es en relación a quién nos estamos refiriendo específicamente, a qué objeto estamos refiriendo. Entonces, la unión entre el significante y el significado, que Ferdinand de Saussure fue el primero en utilizar primer modelo, el de arriba, y le llama signo lingüístico. Saussure es el signo lingüístico. Y la parte de abajo, pues es en relación a quién lo vamos a establecer. Por eso es un concepto de sentido, de significado pragmático. Dice que entonces el significado de un concepto se deriva del contexto en que está implicado. También se deriva de las relaciones desarrolladas en los contextos con otros conceptos en el mismo dominio matemático. Esta es una cita de Douady. Y bueno, Carmen Batanero, en un artículo que ella escribió, que es el significado de probabilidad para estudiantes de secundaria, así se llama el artículo que escribe en el 2005, establece al inicio bueno, la parte introductoria establece todo lo que ya dijimos de Godino, pero dice que hay algunos parámetros de significado, o sea, que nos pueden dar cuenta de cómo se va conformando el significado. Dice que primero es a través del campo de problemas del que emerge el objeto. Segundo, a través de los elementos lingüísticos. Tercero, a través de los procedimientos y algoritmos. Cuarto, pueden ser definiciones y propiedades de los objetos o propiedades de los objetos. Y por último, argumentos o demostraciones. Estos son los parámetros de significado. En este artículo hace algunos ejemplos, creo que hace dos ejemplos para ilustrar esto, pero yo lo que quise hacer para ilustrarlo es lo siguiente. Tomé este problema, bueno, en el papiro del Rind, el problema número 21 del papiro del Rind dice que aja más la séptima parte de aja es 19, o sea, aja es la cantidad desconocida para ellos. Entonces, y eso es, de hecho, la primera ecuación registrada en la historia de primer grado, registrada en la historia de la matemática, y me parece que es el problema 63 del papiro del Rind, y el problema dice que se quieren repartir 700 panes entre 4 hombres, con 2/3 partes para el primero, un medio para el segundo, una parte para el tercero y la cuarta parte para el último hombre. El problema, según Luis Puig, en algunos problemas de la historia de la matemática, nos da esta impresión que tomaron del facímil, del papiro del Rind, es una réplica del original, este es el facímil, y bueno, tiene dos, tiene el egipcio antiguo y luego tiene uno un poco más
más moderno. De hecho, la parte que está aquí abajo del segundo gráfico está, me parece que está en Florian Cajori, de Historia de la Matemática, y ahí nos dice cómo interpretar todos estos símbolos que tiene acá. Bueno, pero no, en el lenguaje de la matemática moderna, el problema que planteamos acá en la parte superior, dice, tiene 700 panes, dice 2/3 para el primero, 1/2 para el segundo, la tercera parte para el tercero y la cuarta parte para el último hombre. Entonces lo ponemos como 2/3 más 1/2 más 1/3 más 1/4 por x igual a 7. Lo que tengo acá escrito, bueno, en una ocasión hice un trabajo de la semiótica de los primeros problemas de la historia de la matemática, de las primeras ecuaciones, que son 3. Bueno, uno es el que les acabo de decir, aja más la séptima parte de aja igual a 19. El otro es hay un problema que cuando se tienen de las 500 tablillas babilónicas, en la matemática antigua, 50 de ellas tienen problemas matemáticos, y algunos de ellos hacen relación a la primera ecuación de segundo grado, que es x cuadrada más x igual a 10. Viene un método de solución en estas tablillas, y el primero en descifrarlas fue Eurup, un matemático asiático, y básicamente ese método le llaman el método acadio, que es la forma en cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado. Y el tercer problema importante que nos genera de las primeras ecuaciones de tercer grado que están registradas en la historia de la matemática, porque las tablillas babilónicas también tienen algunos problemas, es el problema de la trisección del ángulo. El libro de historia de la matemática de Rybnikov, de matemático ruso, en la primera parte, no recuerdo la página, pero establece, después de tener el problema de la trisección del ángulo, hace la cuadratura de la parábola, cuadra las lúnulas de Hipócrates, bueno, y después de ver la matemática babilónica, establece cómo los matemáticos árabes resolvieron el problema de la trisección del ángulo y generaron la primera ecuación de tercer grado, aunque la resuelven en base sexagesimal. Entonces, bueno, esta es la forma del contenido, bueno, que tiene que ver con una parte semiótica. Eso es lo que analicé en esos 3 problemas. Bueno, esta solución está registrada en cualquier libro, bueno, en los libros de historia de la matemática. Dice, la solución dada por Ames, el escriba del papiro, con base en el registro del problema y la aritmética egipcia, que aparece en el corpus del papiro, es la siguiente. Dar un valor de x igual a 12 para eliminar todas las fracciones, de modo tal que al sustituir x acá, obtenemos 21. O sea, sumo las fracciones y multiplico por 12, o distribuyo. De hecho, la propiedad distributiva aparece ahí ya en el papiro del RIM. Ahora, para encontrar el valor de x, hay que encontrar un número que al multiplicarlo por el valor que estimamos, nos dé, que son 729, hay que multiplicarlo por 12. Entonces, cuando yo lo multiplico por 12, me da la solución. Este método es conocido como el método de la regula falsi, y es relevante para hacer notar, sin ser redundantes, que los egipcios usaron la aritmética de la época. Lo que pasa es que antes yo lo resolví usando la matemática egipcia, que es base 10, y hacen por duplicación o por ir dividiendo paulatinamente por 2, ¿verdad?, para resolver el problema. Pero en el caso del lenguaje algebraico moderno, pues la ecuación nos quedaría de este modo, que la podemos resolver ya sea sumando la fracción o ya sea por una regla de 3, y obtenemos x igual a 400. Bueno, el texto original está en jeroglífico y hierático. Ese es el lenguaje que usaban en el antiguo egipcio. Y bueno, de las hogazas de pan se deben de
repartir como sigue. El segundo hombre recibe 200 panes, el tercero 133 panes más un tercio al sustituir, el cuarto 100 panes, y si usamos álgebra moderna, pues la sustancia del contenido serían 400 panes. El primero recibe 266 panes más 2 tercios. Bien. De acuerdo a lo que establece Carmen Batanero en su artículo, si lo extrapolamos, los parámetros de significado es bajo los cuales se fue formando el objeto, o trabajando el objeto matemático, hasta formar la idea de ecuación, pues son, el campo de problemas emergen de problemas. Este problema tiene que ver con problemas de comercio, y básicamente es una ecuación de primer grado como la entendemos hoy día. Los elementos lingüísticos era el lenguaje natural o el de la época. Aquí tenemos los lenguajes que utilizaron en su momento, ¿sí? El jeroglífico y el hierático, y hoy día podemos expresarlo, que se quieren repartir tantas 700 piezas de pan de manera tal que, bueno, cuánto le toca a cada uno. Es el lenguaje natural, pero el lenguaje natural va cambiando en un momento histórico determinado a otro. Entonces, pues la concepción o sea, la representación del objeto va cambiando también a través del tiempo. Del mismo modo, su significado va cambiando según esta posición práctica o pragmática de la conformación del sentido matemático. Se utilizan también símbolos no algebraicos, como los que cita Luce Puig, que vienen en el Florian Cajori, o también símbolos algebraicos si usamos el lenguaje moderno para comunicarnos. Tenemos también la fonación. Procedimientos y algoritmos. Bueno, ahí se tiene el procedimiento de la regula falsi, se tiene el método de solución algebraico para resolver la ecuación. Usamos las propiedades de los axiomas de campo del conjunto de los números reales, sumamos fracciones, usamos inversos multiplicativos y tenemos la solución. Aunque para el método de la ecuación de segundo grado, lo iba a poner, pero bueno, ya por cuestión de tiempo no lo hice. Tendríamos que usar el método Acadio, que es el de completar a cuadrados, y ese es el método que a veces, bueno, en los cursos de álgebra, cuando estudia uno la ecuación de segundo grado, no sé si en bachillerato, pero en la Facultad de Ciencias de la Computación, cuando se enseña, utilizamos en algún momento el método de completar a cuadrados, que es el método Acadio, y todas las propiedades de los axiomas de campo y sus consecuencias. Las definiciones y propiedades de los objetos, pues el problema surge como de una medida para poder hacer una distribución y poder pagar un trabajo. Surgen las fracciones en la antigüedad porque están ligados a un problema de comercio, y bueno, hoy día, si omitimos esa parte histórica que ayudó a conformar el objeto matemático y el concepto de ecuación a través de estos 3 problemas que acabo de mencionar históricamente, pues luego entonces tenemos la solución de la ecuación, ¿verdad? Y bueno, tenemos argumentos. Este proceso que tenemos que es inductivo, o sea, se utiliza en una gran cantidad de casos particulares, al menos en el problema 21 y en el problema 63 del papiro del Rind. Así resuelven la ecuación de primer grado por el método de la regula falsi. Se puede generalizar. También el método Acadio para resolver esa ecuación de segundo grado se puede generalizar, y una vez que se tiene ello, de hecho, cuando se demuestra cuál es la solución de una ecuación de segundo grado, cuando se obtiene la fórmula general usando los axiomas de campo y sus consecuencias y algunas definiciones, el método que se utiliza para la demostración es el de completar a cuadrados, o el método Acadio. Bueno, aquí esta es una segunda parte que en lo particular a mí me parece relevante, que tiene que ver con semiótica. Ontosemiótica es ontos,
es el objeto, ¿verdad? Ens, sein, res, ser, o sea, del objeto. Y semiótica, pues tiene que atender a las relaciones entre el significante y el significado, como lo estableció Saussure, aunque estos artículos, que al menos todos los que he leído, de educación matemática, de Godino, de Bruno de Amore, de Carmen Batanero, ellos atienden específicamente a la relación entre significante y significado, como lo puse en el segundo triángulo, que no es otra cosa que el signo, así lo define Ferdinand de Saussure, y después algunos otros pensadores lo retoman, pero hay una semiótica, bueno, el padre de la semiótica en términos generales es Peirce, es un pensador americano, él fue matemático, pero también estudió, bueno, le gustaban este tipo de área de conocimiento, como la lingüística, la semiótica, y él define el signo como algo que para alguien representa a algo en algún aspecto carácter, ¿no? Lo que representa está en lugar de, ¿no? Entonces, así define el signo. Saussure lo define como la relación entre el significante y el significado. La función del signo es representar al objeto, o sea, estar en lugar de algo, ¿no? Y bueno, entonces, aquí a Peirce le encantaban las tríadas, toda su semiótica está formada por 3 elementos, entonces establece una serie de relaciones, tiene un triángulo, que es el signo, el objeto y el intérprete. El signo es la relación del objeto consigo mismo, que, y es una convención, y en general, es una relación del signo con el interpretante, o sea, bueno, el del signo consigo mismo, así. Es como cuando define uno algo en términos lexicográficos, de decir, o sea, cuando define uno por ejemplo, mesa. Entonces decimos, pues sirve para tiene esta forma y sirve para esto. Entonces da uno sus propiedades, lo describe uno. Como cuando uno también define A es B, si B, si A cumple con todas las características dadas por B, ese sería un icono, bueno, que es luego tiene el objeto, ¿sí? Y tiene el intérprete. Dice que el icono es la relación del signo consigo mismo, lo que ya habíamos dicho. El índice es una relación existencial del signo con el objeto. Entonces ya no es del objeto consigo mismo, ya tiene otro tipo de características, pero el símbolo dice que es determinado por su objeto, es una convención, y en general es la relación del signo con el interpretante. El interpretante en este caso sería ya sea el profesor, uno llega a trabajar, tiene un currículum que nos presentan, bueno, el contenido, el sílabus de la materia, por decirlo de algún modo, qué es lo que tenemos que enseñar, nos dan un libro, y bueno, esos serían los objetos institucionales. Luego el intérprete, que es el profesor, lo que hace es un épouillé. Épouillé es un término que significa cómo interpreta uno, ¿no? Es la interpretación. Entonces, y cuando el profesor interpreta es una reducción, o sea, filtra lo que va a enseñarle al estudiante. Cuando llega el estudiante, que es la parte que nos debe de atender a nosotros en la educación matemática, viene otro plano, o sea, es el institucional, el personal del profesor y el personal del estudiante, están como en planos paralelos, y entonces ahí es donde viene una delimitación de sentido, porque está mediado por una interpretación, que es lo que está en la cabeza del profesor o del estudiante. Por eso son buenas las entrevistas clínicas, para tratar de obtener ese tipo de información, porque no hay modo de saberlo más que por ese camino. Y bueno, esta delimitación de sentido es el fundamento del representamen, ¿sí? El representamen en de acá, que tiene no está presente en todas las propiedades del objeto. Entonces, lo que se genera
es un signo, ¿sí? Que es lo que para alguien representa. Ese signo de algún objeto o concepto matemático no significa lo mismo para la institución, no significa lo mismo para el profesor, ni significa lo mismo para el estudiante. Y después viene una serie de relaciones, puesto que según Godino, diacrónicamente el objeto y históricamente va cambiando, como lo mostramos en la ecuación de segundo grado, cuando se resuelve por el método de la regula falsi, o se resuelve utilizando por, el álgebra que usamos hoy día escolar. Pero también en el joven, en nuestros estudiantes, la manera en cómo se van forjando los objetos, cómo van emergiendo y cómo se va formando el concepto, también van cambiando a través del tiempo. Entonces tiene esta cadena se emerge el signo, ¿sí? Pero va cambiando un signo 1, un signo 2 y así sucesivamente, y cada vez se hace una reinterpretación del objeto y de su sentido o significado, ¿sí? De manera tal que se va interpretando y reduciendo el sentido. Entonces, bueno, y ya para terminar, Carmen Batanero, en este artículo de sentido en la enseñanza de la probabilidad por estudiantes de secundaria, del 2005, dice que la semiótica, estas ideas que tenemos acá, en realidad son importantes para evaluar el conocimiento de nuestros estudiantes, porque podemos en esta parte, en esta epogeo, en esta interpretación, cuando pasamos de un signo a otro, al signo 1, al signo 2, etcétera, es cuando podemos darnos cuenta qué es lo que sucede en cada una de estas parámetros de significado. Batanero postula que en cada uno de estos 5 parámetros que ayudan a constituir el significado del objeto matemático y a través de ellos es sentido correspondiente, y una vez que ha pasado diacrónicamente el tiempo, pues se forman los conceptos. Entonces ella dice que escolarmente en cada uno de estos parámetros hay problemas, y la semiótica nos ayudaría a tratar de detectar estos problemas y a generar pues estrategias para poder transmitir o poder enseñar matemáticas, en este caso a nuestros jóvenes, a tratar de planear nuestras estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Me parece que son cuestiones teóricas, la gran mayoría de ellas, pero hay muchísimo más sobre lo que podemos, al respecto, sobre lo que podemos hablar. Les voy a enviar estas notas de la ontosemiótica, son en dos escritos, y son como 50 cuartillas que tengo, y ahí lo que vale bueno, la pena, bueno, también lo que está escrito, son las referencias bibliográficas, porque ahí podemos encontrar mucha información de textos que podemos consultar para poder darnos una idea general de la ontosemiótica del objeto matemático. Y hay diversas teorías, no es la única. Entonces, bueno, gracias por su atención. Estos son mis correos, el personal y el institucional. La J es minúscula. Entonces, voy con ustedes, estoy por acá. Gracias, sí. Muchas gracias, doctor. Sí. Pues tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna? Puede ser por el chat o les podemos dar acceso a su micrófono. Sí, claro. Adelante, doctora Lidia. Muchas gracias por la plática. Sí, es un buen
recuento de lo que ellos escriben. No te oigo bien, Lidia, perdón. Muchas gracias por la plática, porque es un buen recuento de lo que escriben Godino, inclusive pues Damore también y otros investigadores. A mí me fueron surgiendo algunas dudas y no quiero acaparar el tiempo, pero no sé. Cuando habla de las dos corrientes para definir el significado del objeto, una decía que el significado del objeto emerge del uso que se le da al objeto. A mí me suena muy coherente eso, porque lo vivimos también con los objetos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, con la variable, si la usamos como algo desconocido, lo usamos como un número general, es un significado diferente. Pero luego cuando él dice que la otra es que emerge del contexto, ahí a mí ya no me queda claro cuál es la diferencia entonces entre uno y otro. Porque si estoy en un contexto, por ejemplo, en el contexto de una ecuación, ahí la X tiene un significado, y si estoy en el contexto de la función, tiene otro significado, pero para mí es lo mismo, pero hay algo que no estoy viendo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el contexto y el uso? Ajá, sí, claro, mira, estas ideas del sentido, significado establecidos de manera pragmática, lo toman en realidad de la filosofía de Wittgenstein en ensayos filosóficos, así se llama el libro. Bueno, entonces, mira, y lo que tú comentas es de Ursini y de antes de Kuchemann, los usos de la variable, ¿verdad? Kuchemann da creo que 6, 7 usos de la variable, y Ursini lo reduce como número generalizado, como función, y la otra que comentabas, ¿no? Desconocido. Como número conocido, ¿verdad? Desconocido. Entonces, cuando hablan del contexto, lo que pasa es que aquí son como, dice que el significado del objeto es un emergente, o sea, surge, ¿verdad? Sí. Surge de la práctica. Y esta idea es consistente para ir desglosándolo, con lo que dice la filosofía de Husserl. Husserl fue matemático, él se doctoró en matemáticas en Alemania, en Göttingen, creo que se dice, y después se doctoró en filosofía, y después se dedicó solo a la filosofía, y tuvo como alumnos a grandes pensadores, algunos después fueron premios Nobel, en sus áreas de conocimiento, pero lo que ellos básicamente dicen, que el primer nivel al menos esta filosofía, la existencialista que viene de esta línea, dice que el primer nivel de sentido, que es el básico, el que está abajo, se da por el uso, ¿no? O sea, por la práctica, ¿sí? Entonces, las ideas que Chavalard toma, porque Bruno de Amore y Godino lo toman de ahí, que es un emergente de un sistema de prácticas, pero que surgen en un campo de problema específico. Ese es el campo de problema, ¿no? Entonces ya tienes ahí, o sea, ya lo acotaron. Entonces, hay algunos términos que utilizas en semiótica, a lo mejor los mezclé. Mira, cuando toman a Chavalard, ¿sí? Ese es el texto base. Lo cita Godino y lo cita Bruno de Amore, ¿no? Entonces, Chavalard, ese texto se llama hipotexto, porque es el texto base, ¿sí? Luego, cuando lo trabaja Godino y lo trabaja Bruno de Amore y después Batanero, en el otro artículo, están tomando del texto base, están tomando algunas ideas con una cierta intención o una cierta finalidad.
Entonces, ese proceso semiótico se llama intertexto, ¿sí? Entonces, si tienes un intertexto, y entonces tienes hipotexto, tienes el texto, que es el texto puede ser la fonación, puede ser una grafía, puede ser lo escrito. Entonces tienes el texto, tú lo analizas bajo un hipotexto, bajo un intertexto y bajo un contexto, ¿no? El contexto es, cuando tú tienes el hipotexto, el texto base, y luego jalas lo citas con alguna intención, ¿sí? Entonces, este es un intertexto. Pero esta intención que tú tienes, que vas a establecerlo posteriormente, es en tu contexto. No sé si me da a entender. Entonces, cuando hablo del contexto, seguramente, no seguramente, cuando hablo del contexto, es en el campo de problema o de problemas en el cual estás trabajando. Porque el campo de problema pudo, en el que estás trabajando, pudo haber surgido de otro lado, ¿no? O sea, pero tú lo trabajas en otro lado. Por ejemplo, el problema de la cuadratura de la parábola de Arquímedes. Inscribe un triángulo y luego en los segmentos parabólicos que quedan los va duplicando y luego los suma. Y demuestra por reducción al absurdo que esa suma es 4/3 o sea, el área del segmento parabólico es 4/3 del área del triángulo que está inscrito. Bien. Pero después, a mediados de 1800, cuando se define la integral de Riemann, el problema que te plantean muchos es o el de la cuadratura de la parábola o el de la cuadratura del círculo. Entonces dice, bueno, ellos sumaron de un cierto modo con triángulos, pero en lugar de sumar con triángulos vamos a sumar con rectángulos, ¿no? Entonces, las instituciones son diferentes. Una es la de la griega, otra es la de mediados de 1800, y otra ya es la escolar, porque esa te sirve para generar la integral de Riemann, ¿no? Pero después para los matemáticos puedes generar la integral de Riemann-Stieltjes, ¿no? Teoría de la medida. Entonces, tienes 3 instituciones totalmente diferentes, pero todas, cuando tú tomas la idea de la integral de Riemann, el hipotexto fue el de Arquímedes, y el contexto del problema es dentro del mismo campo de problemas, porque en términos generales la interpretan los estudiantes como una medida de área, pero ya teóricamente tiene otra serie de propiedades. Ahora, tú pones ya la definición del límite cuando te la suma de Riemann, ¿no? La integral. Pero tú puedes ver el campo de problemas, lo puedes extender, porque hay quien después encuentra una aplicación para calcular área, para calcular volumen, para calcular solos de revolución, para calcular longitud de arco, para calcular centros de masa, y entonces eso te va dando un campo de problemas, pero ese es el contexto, entonces, todo el contexto. No sé, el contexto puede ser grande, pero tú lo puedes semióticamente o en cuestiones de sentido lo puedes hacer más pequeñito. No sé si conteste tu pregunta. Sí, me parece que sí. Gracias. Y luego tenía otra pregunta sobre el problema de los panes cuando lo analiza con los parámetros de significado que propone Batanero. Ahí el objeto matemático es el problema en sí, o es el objeto matemático es la ecuación en general. El objeto matemático es la ecuación. Es la ecuación, pero cuando es la ecuación. Cuando se analiza con los parámetros de significado, está analizando el problema. No, a ver, Carmen Batanero hizo un análisis, bueno, en su artículo pone ejemplos de probabilidad, ¿no? Pone 1 o 2 ejemplos. Entonces, yo lo que hice fue tomar este problema de la historia de la matemática y yo lo
lo puse acá y yo pongo esas, o sea, esa como match entre los niveles de sentido y cómo y los elementos que puse a un lado. Toda esa suma de elementos, no suma, porque no suma, no, esa conjugación de elementos son los que te ayudan a conformar el sentido. Y entonces lo que te dicen es que el sentido es una idea relativa, ¿no? Porque va cambiando en el tiempo, de acuerdo al momento histórico determinado en el que te encuentres. La forma del objeto matemático también va cambiando. Y el problema del Quark-Surgen también va cambiando. El problema de la ecuación de primer grado surgió de un problema comercial. La ecuación de segundo grado surge de un problema de medida de área, de agrimensura. Y el problema de la ecuación de tercer grado, al menos la primera ecuación seria, que muestra Rybnikov en la historia de la matemática, surge del problema de la trisección del ángulo, que lo resuelven los matemáticos árabes por el método de Cauchy, que es un método de convergencia rápida, ¿sí? Y es una maravilla, el método es precioso, me gustaría presentárselos algún día, estos tres problemas, y entonces todos estos tres campos de problemas, que son diferentes, un problema de comercio, de agrimensura y de geometría, te ayudan a conformar el objeto ecuación. Y hay métodos de solución, algoritmos diferentes. El de Regula Falsi, el Acadio, que es el de computar a cuadrados, y el de Cauchy, que son los primeros métodos que se idearon para resolver estas ecuaciones. Pero entonces van cambiando conforme va pasando el tiempo. Dice, lo mismo sucede con los estudiantes. Cuando les enseñamos, ellos tienen que ir cambiando su concepción. Entonces, de hecho, cuando un profesor de matemáticas que haya estudiado en la facultad matemáticas y luego haya entrado a la maestría en educación matemática, o aunque no haya entrado a la maestría, entra a trabajar a un bachillerato, por ejemplo. Entonces, el concepto del objeto matemático ecuación que este profesor tiene no es el mismo que el concepto del objeto matemático ecuación que tiene la institución. A lo mejor son administradores, pero la institución tiene un programa de estudio, tiene un sílabus y cuando llegas te dan un libro. Este es el libro y esto uno se tiene que ceñir a él. Ese es el objeto matemático institucional. El objeto matemático del docente, en el mejor de los casos, es el que te estoy poniendo. Yo me he encontrado a lo largo de estos 35 años, cuando recién empecé, en una preparatoria, profesores de educación física enseñando matemáticas. Entonces uno dice, caray, no tengo nada en contra, ¿verdad? Pero lo que le van a transmitir a nuestros jóvenes no es lo mismo que le puede transmitir a alguien que tenga una concepción mejor formada. No mejor formada. Un otro tipo de concepción no es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Sí? Es diferente. Y ahora, cuando uno lo transmite, que es donde tenemos que poner atención, y Batanero dice que para eso sirve la semiótica, a mí me gustaría poder presentar cómo lo hace la semiótica de Saussure, que es significante significado, cómo lo hace la de Gensler, y ahí tiene, y en particular dice que ese modelo no es correcto porque es una metasemiótica, y el que te acabo de presentar, que sirve para procesos más complejos, que es la de Peirce, la semiótica de Peirce, ¿no? Entonces, el objeto matemático es diferente para un estudiante que para el profesor, y entre profesores es diferente. La institución es así, no lo puedes mover. Entre profesores sí se puede mover, y entre alumnos también se puede mover. Y ahí hay un problema, o sea, porque no es algo homogéneo, porque además diacrónicamente va cambiando según esta teoría, va cambiando con el tiempo. Y entonces, y cuando tú terminas el proceso, o sea, que tienes la parte de la historia de la matemática, todo lo que se hizo, bla, bla, las aplicaciones que son
campos semánticos, yo le llamo, campos de problemas le llaman estos pensadores, luego entonces tienes formado el concepto matemático, pero ese va cambiando, van surgiendo nuevas aplicaciones y tiene que irse extendiendo la frontera. Y es básicamente lo que dice. El ejemplo no lo pone Batanero, lo hice yo. Me tuve la libertad de pensar en el ejemplo y presentarlo. Sí, no sé si conteste tu pregunta. Sí, entiendo que me respondiste que el objeto matemático es la ecuación, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. Por ahí hay otra pregunta que me mandaron y creo que parte ya fue contestada con esto último, es ¿qué aporta la ontosemiótica a la labor docente? Bueno, pues mira, la pregunta es buena, es de hecho muy, muy buena, pero la parte de la ontosemiótica, lo primero que debemos de saber es que atiende a los fundamentos de la didáctica de la matemática, ¿no? Y estos fundamentos son la educación matemática, en la educación matemática confluyen muchas áreas del conocimiento, la psicología, la lingüística, la semiótica, la antropología, la filosofía, la matemática, la didáctica. Entonces, hasta donde yo, de acuerdo a lo que he leído, y a mi experiencia docente, y a lo que aprendí acá en esta Facultad de Filosofía y Letras, me parece que sí es importante que se puedan atender siempre a los fundamentos de una área, ¿no? Entonces, a veces es como la pregunta que le hicieron a Euclides en alguna ocasión cuando el hijo del rey de Alejandría iba a tomar clase con él. Este chico le pregunta que, bueno, cuando empezó a demostrar los elementos de Euclides en sus libros, que eso para qué le servía, ¿no? Entonces, Euclides lo que dijo, no es la respuesta, pero Euclides le dijo a su ayudante, dale una moneda de oro, un trozo de pan y que se vaya. Porque la concepción es como utilitaria, ¿no? En ese sentido. Pero la parte de la fundamentación, yo considero, al menos lo particular, es solo por mí, que debe de ser muy, muy importante para que tengas unas bases sólidas. Ahora, ¿para qué te puede servir? Carmen Batanero, si uno revisa el artículo, hace un ejemplo al final de cómo usa, al menos la semiótica básica, no usa la de Gensler ni usa la de Peirce, que son estructuralistas. Utiliza una semiótica más elemental, que es la del signo lingüístico de Saussure, significante y significado. Y entonces te dice primero que te sirve para evaluar al estudiante. Segundo, te dice que cómo puedes posiblemente, de acuerdo a lo que tú veas ahí, en este análisis semiótico básico, cómo puedes, o qué tipo de preguntas podrías hacerle en una entrevista clínica a tus estudiantes. Y con base en estos resultados, tú podrías diseñar, diseñarlo, pues ya hemos dicho que es muy importante lo que tienes los significados institucional, el personal y en 2 niveles, ¿no? Eso yo lo agrego, los 2 niveles. Tú como profesor, ¿cómo lo vas a mediar, ¿no? Por eso son importantes a veces los exámenes diagnóstico para que sepas cómo dirigir en términos generales tus sesiones a un grupo. O sea, todos los grupos son diferentes. Lo que te funciona en una ocasión, a lo mejor no te funciona en otra, pero te sirve para esas 3 cosas, básicamente. No sé si contestes tu pregunta. Me Sí, sí, pueden poner un correo y podemos platicarlo más detalladamente. perfecto. ¿Alguna otra pregunta por parte de los que nos acompañan? No, bueno, entonces, para cerrar, me parece, no sé, bueno, creo que llegó un mensaje, ¿no? O alguien levantó la mano. Juan Armando, adelante. Doctor, buenas noches. Llegué un poco tarde a su conversación, pero por lo poco que entendí,
Entonces, el objeto y el interpretante, digamos que son un poco fijos, ¿no? Lo que va cambiando es el significado, el signo, perdón, que es lo del icono, ¿no? A través del tiempo. No sé si Sí, me equivoco. no, O no, sea, sí, por sí, ejemplo, sí, hace tiempo me acuerdo que revisé el concepto de función históricamente y como que por ejemplo, en el ejemplo que pone de las ecuaciones me recordó a ese ejemplo, ¿no? Cómo diferentes matemáticos o diferentes escuelas de pensamiento fueron modificando el concepto de función, pero en sí el intérprete y el objeto eran como, bueno, yo lo entendía así como que fijo, sino que y lo que iba como variando de acuerdo al contexto o al entorno, ya sea histórico o social incluso, desde un punto de vista, pues así, formal, ¿no? De la matemática, desde cómo lo concebía Dedekind, cómo lo concebía algunos matemáticos antes que él. Entonces, a lo que yo entiendo es el signo o el icono, si se puede modificar históricamente, en un salón de clase se podría modificar de individuo a individuo. claro, porque lo que sucede, según estos pensadores, es que todo está mediado por la interpretación, ¿verdad? De acuerdo a la semiótica de Peirce, tienes un epoyé, una interpretación, y entonces cada estudiante lo va a interpretar de modo diferente. En términos generales, la matemática es un producto cultural, ¿no? Y de acuerdo a o sea, nuestra experiencia, es como vamos construyendo, o sea, con nuestra experiencia, el texto, el contexto, los hipotextos que hayamos tenido, o sea, vas construyendo tú el significado. Entonces, el status quo de dos personas, o sea, el estado en un momento determinado, que es el que están en el aula de dos personas, no necesariamente es el mismo, ¿verdad? De hecho, ni siquiera el mío o el de Antonio, José Antonio Sánchez, hay un pensador, Heráclito, y en esto se funda toda esta teoría que hemos platicado, donde cuando establece que nadie se puede bañar dos veces en las aguas de un mismo río, porque el agua que fluye hacia mí siempre es diferente. Entonces, todo es un devenir. El devenir es un concepto filosófico que significa que transcurre en el tiempo, pero que va cambiando. Entonces, todas estas ideas así están fundadas. Básicamente, si tú revisas la parte de la filosofía, ves las ideas que están en todos estos artículos o en las teorías, y se pueden rastrear hacia atrás siempre. En términos filosóficos, cuáles son las ideas sobre las cuales están montadas, ¿no? Sus fundamentos. Entonces, pues, si yo te dijera que no, pues entonces todo lo que te dije fue bueno, no necesariamente una mentira, ¿verdad? Pero está mal fundado, ¿no? Porque todas estas ideas están fundamentadas en la filosofía de Heráclito. Entonces, claro que cambian, ¿no? Y conforme va avanzando el estudiante en sus cursos o en el mismo curso, pues tiene que ir modificando no el objeto ahí queda, lo que va modificando es el significado o la significación de ese objeto, y lo que cambia a través del tiempo son el campo de problemas de los cuales surgen o que se van resolviendo, pero también el significante, la manera en cómo los representas. Ven la ecuación de primer grado, tienes un lenguaje, el jeroglífico, el hierático, luego tienes el lenguaje algebraico contemporáneo. Entonces, esos son significantes, y esos significantes no son los mismos, ¿verdad? Incluso cuando uso el lenguaje natural o coloquial para comunicarnos, cuando tú pones el problema, se quieren repartir 700 piezas de pan, estás usando un lenguaje natural, ¿no? Y cuando lo escribes simbólicamente, usas otro lenguaje, que es el algebraico. Entonces, ese se llama significante. También van cambiando conforme pasa el tiempo.
Entonces, sí, la respuesta es afirmativa, Juan. Gracias, doctor. Sí. Muy bien, perfecto. Por ahí vi que Cecia y la doctora Estela levantaron la mano. Nos da tiempo para 2 preguntas más. Sí, si usted no tiene nada que hacer, yo estoy aquí, disponible, con ustedes. Perfecto. Cecia, doctora Estela, no sé si aún quieren preguntar algo. Doctora Estela, adelante. Sí, gracias. Mi pregunta va en el sentido no histórico, sino en el sentido de comprensión de conceptos. Entiendo que el sujeto va modificando su comprensión del objeto a lo largo del tiempo. Y me recuerda un poco a la propuesta de la teoría POE, que es una forma de ir llevando al sujeto para que esa comprensión sea más profunda. También se puede ver así. Creo que lo comentaste en una de tus diapositivas, que también tenía que ver con esta parte de los procesos cognitivos. ¿Estoy bien o cuál es el sentido que querían darle? No, sí estás bien, lo que dices es correcto, Estela. Sí. Ok, gracias. Sí. Creo que Cecia ya no está. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy Como bien. sea, si les van surgiendo, te voy a mandar la presentación y te voy a enviar estas 2 notas que escribí, son unas 50 cuartillas, si tienen a bien leerlas, podemos con todo gusto, platicarlas o preguntas que quieran hacerme, las podemos platicar, me mandan un correo, ya sea que les conteste por correo o diseñamos una plática en Meet algún día, ¿verdad? Por la tarde, después de los cursos de todos nosotros. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias. Y doctora Lidia, ¿alguna otra pregunta? No, pues ya vi que Juan publicó allí los enlaces para el catálogo de tesis de la maestría y las publicaciones del TEMI. Entonces, muchas gracias, Juan. Efectivamente, no las habíamos difundido entre todos ustedes y yo creo que son muy importantes porque a ustedes les pueden servir para tomarlas como base para sus trabajos de tesis. El catálogo de tesis ya tiene todas las tesis que se han presentado desde la primera generación hasta el año pasado y en las publicaciones, en el enlace de las publicaciones están los libros que han salido del TEMBI, del Taller Internacional Tendencias en la Educación Matemática. Entonces, esos libros tienen trabajos de investigación que se presentaron en esos talleres y pues les pueden servir también bastante porque son artículos, ahí están puestos como capítulos del libro, pero son cortos, son muy cortos, entonces se pueden ir leyendo uno diario y pueden encontrar a lo mejor trabajos relacionados con lo que ustedes están haciendo actualmente de tesis. Entonces, ojalá que los consulten, que los aprovechen, porque es el trabajo de varios años. Muy bien, perfecto. Gracias, doctora, y gracias, Juan. Y bueno, entonces paso a mostrar la... Aún está compartiendo, creo, pantalla, ¿no? El doctor, sí. Doctor Martín. A ver, déjenme ver si puedo yo quitarla. Ya está, creo que ya ven la mía, ¿verdad? Yo todavía no, pero a lo mejor sí, ya está cargando. Perfecto. Bueno, pues aquí está el reconocimiento, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la Maestría en Educación Matemática y el Seminario de Investigación en Educación Matemática otorga el presente reconocimiento al doctor José Martín Estrada Nalco por la presentación de la ponencia Una aproximación a la ontosemiótica del objeto matemático en el Seminario de Investigación en Educación Matemática llevado a cabo el día 28 de enero del 2021. Las firmas nos hacen falta todavía que nos manden el documento con las firmas, pero en cuanto esté, yo se lo hago llegar, doctor. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirme compartir estas ideas, aunque
sé que a veces son un poco, algunas de estas complicadas, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero fue muy interesante, es muy interesante, gracias. Así es, y pues agradecerles a todos su participación y los vemos dentro de 15 días para nuestra segunda sesión. Ya en las semanas previas les iremos comentando quién será nuestro ponente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, maestra Araceli, Estelita. Hasta luego.